Este proyecto nace en el 2010 con CONACYT y con la Secretaría de Energía, y luego 4 años después también es apoyado por el Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica. Es una máquina que tiene capacidad de 1.2 megawatts y el proyecto lo lidera el INEL, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, y trata sobre el desarrollo tecnológico e incluye diseño, construcción y pruebas de un prototipo de 1.2 megawatts. Actualmente, dentro del proyecto, lo está financiando la parte de las manufacturas de ASPA, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través también del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Este proyecto está actual y lo está realizando varias instituciones. Dentro de ellas, CIATEC desarrolla la parte de la manufactura, la parte de la ingeniería de manufactura. Esta máquina es para la energía distribuida en México. No compite con las turbinas grandes, de gran capacidad, de 2, de 5, de 7 o de 10 megawatts. Esta máquina, su enfoque es hacia, como comenté, a la energía distribuida, es decir, ustedes bien saben que es la energía que se consume cerca de donde se produce. Entonces, una comunidad, un fraccionamiento, un hotel puede adquirir una máquina de este tipo. Y otra diferenciador es que es para condiciones nacionales. México tiene un potencial muy importante. Por ejemplo, la ventosa en Oaxaca tiene clase 1, según una normativa internacional IEC. Y entonces está basada en esas condiciones. Bueno, este proyecto para CIATEC ha representado una serie de al menos 3 proyectos. En el 2017 comenzó con el diseño de una componente que se llama modelo maestro, que es realmente la impresión de la aspa y también del diseño de la raíz. Eso fue en el 2017. En el 2020 y 21 y en curso, siguió el siguiente paso, que es la fabricación del modelo maestro. Ahorita voy a explicar un poquito qué es este componente. Luego también el diseño y fabricación de moldes y herramientales y la ingeniería de manufactura. Y otro de los alcances es la certificación del diseño ante un organismo internacional, ¿sí? Que inclusive ya obtuvimos y que estos son alcances de CIATEC. Y ya en el año pasado, en CIATEC también se construyó un banco de pruebas para ensayar estas aspas. Mediante este ensayo de pruebas estáticas se valida tanto el diseño como la manufactura. Actualmente este banco ya está construido. Obviamente es un banco especializado para ensayar aspas hasta de 30 metros. ¿Sí? Y ya está construido en CIATEC. Entonces, estos proyectos son los que engloban a este proyecto. Es un proyecto multiinstitucional. Como comenté ahorita, es auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, donde el título principal es Promoción y Desarrollo de Tecnologías Eólicas en México. Este es un proyecto de investigación y de desarrollo tecnológico en una modalidad muy interesante, aprender haciendo. Es decir, en este desarrollo tecnológico estamos generando y estamos asimilando tecnología. Tecnología que utiliza la industria mundial, el estado de la técnica. El sujeto de apoyo es el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. El financiamiento viene del BID y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. INEL contrató a 2 centros públicos mexicanos, al CIDESI, que también aquí está en Querétaro, y al CIATEC. Al CIDESI tuvo el alcance del diseño aerodinámico y estructural del ASPA, mientras que nosotros
trabajamos el desarrollo de la ingeniería de manufactura. También hicimos todas las fabricaciones de los componentes. Y estamos fabricando en este momento 2 prototipos. Uno para ensayarlo, seccionarlo y ver la calidad de manufactura, y otro para ensayarlo en el banco de pruebas. Con esto confirmamos tanto el diseño como la manufactura. Otra cosa bien importante de este proyecto es que, como les comenté, el desarrollo tecnológico, mucho de esta información no está en el estado de la técnica, porque actualmente se utiliza en estas fabricaciones a nivel mundial. Entonces, el INEL contrató al CENER, que es un Centro Nacional de Energías Renovables de España, y a Nabrawind, que es una empresa también española, como consultores. Y entonces, el conocimiento que hemos adquirido, lo hemos adquirido de 3 maneras. Poca ha sido con el estado de la técnica. Luego, otra, el consultor no la ha transferido y la hemos asimilado. Y otra es que la hemos generado. Y la hemos generado a través de un concepto que se llama pruebas de reducción de riesgo. Bueno, entonces es un proyecto multidisciplinario. Trabajamos en una plataforma donde ahí documentamos todo. Documentos de ingeniería, inclusive aprobaciones del consultor se hacen de manera automática. Bueno, ¿cuál es la metodología para este desarrollo? Esto es bien importante porque de esta manera hemos trabajado. Fíjense, para nosotros fabricar el aspa necesitamos unos moldes. Para fabricar los moldes necesitamos un modelo maestro. Un modelo maestro es como la representación del aspa, solo que se le agregan algunas características que luego va a permitir utilizar todo lo que es los consumibles de manufactura. Entonces, a nivel de diseño, primero se diseña el aspa, luego se diseñan los moldes y por último el modelo maestro. Pero a nivel de fabricación, primero comenzamos con el modelo maestro, luego con los moldes y luego con el aspa. Ahorita el proyecto ya concluyó la fabricación de los moldes y está fabricando el aspa. También para tener un poquito de contexto, estas son las componentes de un aspa. Estas aspas de 30 metros se fabrican por partes, donde de las más relevantes son unas conchas, que es la forma aerodinámica, ¿sí? Lo que nosotros vemos, y está formado por 2, que son pegadas con un adhesivo estructural. Y en la parte interna lleva algunos componentes como de refuerzo, en este caso un larguero, que es como si fuera una viga tipo I, por ejemplo. Luego también está la zona de fijación del aspa al aerogenerador, que le llamamos raíz. Y bueno, tiene también otros componentes como protectores contra descargas eléctricas, una pintura especial, etcétera. Pero está formado por al menos esta aspa por 7 piezas. Entonces se fabrican de manera separada y luego se unen en un proceso, ¿sí? Y entonces tenemos un aspa. Bueno, dentro del proyecto es bien importante especificar los requisitos de diseño. Esto fue una solicitud del INEL y aquí puse algunas, podemos mencionar algunas, pero es bien importante, por ejemplo, cumplir con las tolerancias geométricas. Si no, el aspa no funcionaría de manera adecuada. Tolerancias dimensionales y acabados superficiales. También, como es una aspa de gran tamaño, el efecto de la temperatura en su fabricación influye mucho. Entonces, por ejemplo, esta aspa de 30 metros se llega a dilatar por la temperatura ambiente hasta 30 milímetros. Entonces, los sistemas, tanto el molde como el modelo maestro, deben de tener un sistema que absorba esas expansiones
si no se presentan fisuras en los moldes o en el modelo maestro o inclusive en el ASPA. Bueno, también el modelo y el molde deben de ser estancos, es decir, deben de tener la capacidad de poder crear vacío, porque utilizamos un método para la transferencia de resina por bolsa de vacío, porque las aspas se fabrican de fibra de vidrio, ¿sí? Es importante que el molde y el modelo maestro cumplan un ciclo de curado en ese proceso de fabricación, porque aunque es un proceso exotérmico, sí le tenemos que ayudar, y aquí pueden ver lo que es la curva de curado. Un requisito es seguir esta curva de curado, ¿sí? Bueno, también como está fabricada en piezas, hay que elevar y voltear el molde. Entonces, el molde debe de ser diseñado con estos sistemas, ¿sí? Y bueno, bien importante, normativa. Debemos de cumplir normativa. Es un requisito para tanto el diseño del ASPA como el diseño de sus componentes, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver las tolerancias que debemos de cubrir y las características del material. Es importante que cumplamos con este requisito, porque las aspas no se pueden fabricar de cualquier fibra de vidrio. El diseño se basa en los datos que proporciona un fabricante o en unas pruebas de caracterización que se hacen, ¿no? Bueno, también con gusto, ¿no? O en la parte final, ¿no? Hay una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, nuestro primer paso fue el diseño de la raíz. Ese fue un alcance que trabajamos en CIATEC. Se diseñó, es una unión atornillada mecánica. Se hicieron pruebas de reducción de riesgo. Por ejemplo, aquí estamos en una máquina universal donde hemos reproducido una sección de esa conexión y donde aquí el objetivo principal era conocer cuánta carga se va hacia el compuesto y cuánta carga se va a los tornillos. Eso es un requerimiento para el diseño de estas componentes. Entonces, nos podemos ir por normativa o mejor aún, si conocemos experimentalmente estos datos, pues los ponemos en... El alcance de esto fue una certificación. Ya nos la debe DNB, que es alemana, la Germany Lloyd, nos dio la certificación de este diseño, porque cumple esa normativa. Entonces, ese fue el primer alcance de este proyecto. Como les comentaba, este desarrollo, mucha de esta información no está en la técnica, no está en el estado de la técnica. Entonces, también a veces el consultor no puede proporcionar información porque su información es confidencial. Entonces, la manera en que nosotros generamos y asimilamos ese conocimiento es a través de pruebas de reducción de riesgo, donde a manera de escalamiento usamos, por ejemplo, los materiales, las técnicas en modelos de 6 metros y luego los reproducimos en 30 metros. Y así es como hemos generado todo ese conocimiento. Sí, vamos a ver que el modelo maestro es una estructura hueca de madera con EPS o poliestireno, donde luego se cubre con fibra de vidrio y luego con una pasta especial que se mecaniza. De tal manera que al mecanizarlo con CNC aseguramos las tolerancias aerodinámicas. Luego, esta pasta no es cualquier pasta, es una pasta especial. Y entonces después ya se hace el proceso de infusión, luego como el modelo maestro mide 30 metros y nosotros contamos con una máquina que solo alcanza 5 metros de mecanizado, tenemos que hacer los modelos por secciones. Si tuviéramos una máquina de 30 metros, pues en un solo segmento. En México no hay máquinas de esa longitud, ¿sí? De hecho, la que contamos con CIATEC es una de las más grandes en México y es de 5 o 6 metros. Y luego, bien importante, se hacen estudios de fotogrametría para confirmar
las tolerancias de manufactura. Y esta es una técnica que utiliza fotos y unos puntitos que ayudan a determinar la alineación de los segmentos y la forma geométrica. Y bueno, después se hizo otras pruebas de reducción de riesgo, pero ya en un segmento real. Este es un aspa de 6 metros que tiene 7, y luego se tomó un segmento, cada modelo maestro está compuesto por 9 secciones, se tomó una y se reprodujo todo, ¿sí? Y de esa manera, pues, generamos ese conocimiento. Este es el modelo maestro, mide 30 metros, y cada una de estas secciones son 9 por cada lado, y se hicieron segmentados, luego se unen, y se asegura el estancamiento, y después ya se fabrica. Aquí podemos ver cómo es todo el proceso de fabricación. En realidad fabricamos 18 secciones, 9 de un lado, 9 del otro. El modelo maestro no es más que la misma forma del aspa, donde la única diferencia es que se agregan unas partes como para luego poner los consumibles del proceso. Pero es exactamente la forma del aspa. Bueno, luego procedimos al diseño y fabricación de todos los herramientales que se necesitan para fabricar el aspa. Tanto herramientales que van dentro del proceso de manufactura o asisten a la manufactura, como herramientales que sirven para transportarla, para manipularla, ¿sí? Todos esos segmentos, todos esos herramientales, perdón, los diseñamos, hicimos ingeniería básica y su ingeniería de detalle y también su fabricación. Son alrededor de 42 herramientales que se necesitan para poder hacer aspas. Y todo aquí, como el aspa es de 30 metros, todo es grande, ¿no? O sea, este herramental mide casi 3 metros de alto. Entonces, igual también estos son unas grúas especiales que miden 9 metros de altura por casi 9 metros de ancho. Entonces, todo esto también se diseñó y se fabricó en Ciatec. Otra vez más, el reto aquí fuerte es el tema de las tolerancias. Cómo llevar tolerancias de milésimas de milímetro a un aspa de 30 metros. Bueno, con respecto al diseño y fabricación de moldes, también se hizo toda la parte del diseño, se hicieron análisis estructurales, análisis térmicos, tanto de la parte metálica como la fibra de vidrio, el compuesto. Y bueno, ya después empezó su proceso de manufactura. En el modelo maestro se comienza con una aplicación de un gel coat, que es una pintura especial. Después se tienden las fibras de vidrio, los consumibles, y se hace un proceso de transferencia de resina asistida con bolsa de vacío. Después de que ya cura, se le monta una estructura metálica y después ya se hace el desmoldeo y el volteo. Son 2 moldes. Ahorita hemos concluido uno, estamos como a la mitad del otro, pero son moldes de 30 metros, donde se trabajó toda la ingeniería hasta su fabricación y su validación. Validación mediante la técnica de fotogrametría y mediante también así escantillones con perfiles aerodinámicos. Bueno, y también otro de los alcances es la ingeniería y manufactura de aspas. Aquí viene todo lo que son los procesos de transferencia de resina asistida con bolsa de vacío de todos los componentes. Se hacen sus diagramas de infusión y ya se comenzó la fabricación de estos componentes. Por ejemplo, aquí podemos ver media caña de la raíz. Esta mide un diámetro casi de 1.6 metros. Pesa media tonelada y ahorita se está infusionando. Y aquí están otros componentes, como este es un componente estructural. En los próximos días vamos a fabricar las otras componentes.
más o menos en 4 semanas vamos a tener esta primera aspa de este tamaño, ¿no? Y también aquí ha sido acompañada de muchas pruebas de reducción de riesgos, porque es información que el consultor a veces está limitado a proporcionar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos pruebas escaladas y luego las mandamos ya a la componente real. ¿Cuáles son las principales experiencias en este proyecto y cómo lo hemos solucionado? Nosotros comenzamos en nuestra propuesta porque ya sabíamos hacer modelos maestros, pero de una técnica que le llamamos apilado PDM. Lo tuvimos que migrar a una tecnología que está actualmente en la técnica, en el estado de la técnica, que es el arreglo de EPS y pasta de mecanizada. Entonces, todo esto, otra vez más, pruebas de reducción de riesgo, ¿no? ¿Por qué migramos a este modelo? Porque de la técnica que sabemos es muy pesado y entonces va a tender a causar deformaciones indeseables. Entonces necesitábamos un modelo maestro más ligero. Esta es una de las 2 técnicas que usa el Estado o las industrias actualmente, ¿no? Con pasta para mecanizar. Entonces, mucha de esta información no está disponible. Otra experiencia que tuvimos en el proyecto es que comenzamos con una pasta canadiense muy buena para mecanizado, pero tenía muy poco de tiempo de vida útil, en 3 meses. Entonces, ahí se tuvo un detalle con el proveedor y una de las experiencias fue buscar otra pasta que pudiera cumplir esta función, ¿no? De poder mecanizarse y poder tener los ciclos de calentamiento adecuados. Se consiguió una pasta de una empresa mexicana que se ocupa mucho en el tema de moldes y matrices. Entonces, tuvimos que hacer una serie de pruebas para poder validarla, ¿no? Y otra bien importante es que nosotros nos tocó diseñar la unión atornillada. Sin embargo, en la normativa no consideraba la concentricidad. Nosotros sí logramos hacer un estudio de la concentricidad e inclusive ya podíamos hablar de estos temas con el consultor al tú por tú, ¿no? de esta temática. Inclusive solicitamos una patente recientemente donde incluimos una solución a la excentricidad o a la falta de concentricidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esta afecta actualmente mucho cuando un tornillo que une al aspa con la máquina, se llegan a aflojar mucho. Y entonces la razón es la falta de concentricidad. Entonces, trabajamos una patente que resuelve ese problema, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las contribuciones al centro e impacto a la sociedad? Pues este es un desarrollo de tecnología mexicana, ¿sí? Hemos trabajado el diseño, la manufactura de aspas y también los ensayos de las aspas. Tenemos toda la cadena. Tenemos 3 grupos dentro de CIATEC que no se mezclan en el diseño, en la manufactura y en los ensayos. ¿Sí? De esta manera no se hace juez y parte en este proceso. Hemos desarrollado la infraestructura y formación de personal especializado en estas 3 temáticas. Hemos hecho la promoción y la integración a la cadena de valor de la industria eólica en México. El día de mañana lo que pretendemos nosotros es transferir esta tecnología a una empresa mexicana que pueda fabricar estas aspas. Es más, también a un siguiente paso al tema de ofertar empresas el tema de mantenimiento y reparación de aspas, que es un mercado
muy emergente, aunque ya aquí hay desde el 94 hay turbinas. Muchas de esas tienen hasta 14 o 20 años en contrato de garantía y tienen sus propios departamentos de mantenimiento, ¿no? Extranjeros. Se está abriendo este mercado. Entonces, con este proyecto estamos generando ese conocimiento para luego transferirlo a la industria. Y bueno, con este desarrollo impulsamos el mercado de la energía distribuida, ¿no? ¿Cuál es el gran objetivo? Pues electrificar comunidades aisladas, que esta máquina sí puedan comprarla y que sí se pueda instalar y conectar. No competimos con las grandes, como le comenté, esa tiene su mercado. Nosotros estamos trabajando en máquinas que sí puedan ser adquiridas por unidad, por ejemplo. Las grandes máquinas venden 10, 20 o 30 unidades. Es otro mercado, no que sea malo, ¿no? Sino es otro mercado. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esta presentación? Para nosotros este proyecto ha generado capacidades técnicas e infraestructura, ¿sí? Para el desarrollo de los generadores, en este caso de mediana capacidad, que estamos en el límite de la mediana a la gran capacidad, son unos pocos metros. Las pruebas de reducción de riesgos han cubierto esa ausencia de conocimiento, ¿sí? Como les comenté, es tecnología que no está disponible en el estado de la técnica, porque actualmente se ocupa, y pues obviamente es negocio, ¿no? Bueno, sí hemos sufrido mucho el efecto de la pandemia, ¿sí? Cada oleada, lo más que ha impactado es en el suministro de materiales, ¿no? Ha habido mucho impacto en la proveeduría. Los fabricantes, a su vez, no les surten sus proveedores, y más en el tema de resinas. Pero bueno, a pesar de todo eso, hemos seguido avanzando, ¿no? Este proyecto va a concluir en mayo de este año, ya con 2 prototipos validados. ¿Cuál es la perspectiva para Ciatec? Bueno, con este proyecto hemos logrado la creación y consolidación de capacidades e infraestructura nacional. La intención es atender este mercado emergente de esta energía distribuida, ¿sí? Y contribuir con la formación de especialistas para el mercado de la gran capacidad. Hemos tenido estudiantes que los han contratado, por ejemplo, empresas como Acciona, que es una empresa, pues, importante en este sector, ¿no? Ciatec como centro público debe transferir este conocimiento a empresas mexicanas, de tal manera que se integre en esta cadena de valor. Había una empresa al inicio de este proyecto, desafortunadamente salió, pero seguimos buscando empresas mexicanas que estén interesadas en fabricar este componente, ¿no? Bueno, hasta aquí sería mi presentación. No sé si tengan alguna duda o comentario. Buenas tardes y gracias por la presentación. Eh, por ahí comentaba que tuvieron que cambiar un material, una resina o un material maquinable. Sí. ¿De qué manera impacta en las propiedades que se habían considerado inicialmente en el diseño? Sí, se consideraban esas propiedades. Sí, de hecho, gracias por la pregunta, eran la especificación y los requerimientos. Por ejemplo, debía de ser una pasta obviamente mecanizable, ¿no? Mecanizable, pues la facilidad de mecanizar. Y cómo lo interpretábamos, por ejemplo, que la viruta saliera de cierta forma y no produjera, por ejemplo, polvo, ¿sí? Pero también esta pasta tenía que cumplir una curva de curado, es decir, una pasta que con el ciclo de curado de la resina no creara fisuras termomecánicas, ¿no? Entonces,
si creaba fisuras en este proceso de calentamiento que podía llegar la temperatura hasta 120 grados. Si no soportaba eso, entonces no era una pasta adecuada, ¿no? También la pasta debía de producir la capacidad de estanquidad, es decir, que se pudiera poner una bolsa de vacío y conservar el vacío a cierta presión de vacío durante cierto tiempo. Ahora, ¿cómo toda esta información? Pues, primero, esta pasta era una pasta que se ocupaba para otro ramo de la industria, ¿no? La manera en que se hizo la validación fue a través de estas pruebas de reducción de riesgo. Y se hicieron todas estas pruebas que le comento. Se hicieron pruebas de mecanizado, se hicieron pruebas de curado, se hicieron pruebas de estanquidad, etc. Y de esa manera se validaban. ¿Pruebas mecánicas, de resistencia mecánica? No. Eran las pruebas así de más que hacia proceso, ¿no? Que pudiera soportar estas temperaturas de curado, estos vacíos, etc. No se hizo, o no era necesario el saber cuánto esta pasta podría resistir, ¿no? A tensión o algún otro tipo de prueba mecánica, ¿no? Sino eran pruebas que demandaba el proceso, ¿no? Sabíamos que era una pasta que sí se ocupaba para ciertas aplicaciones, ¿no? En el tema de matrices, pero hasta allí. Y esta fue la que superó esas pruebas, porque se evaluaron otras pastas, ¿no? Que no superaron esas pruebas. Por ejemplo, hubo pastas que las aplicábamos y cuando se mecanizaba, producía mucho polvo. Entonces dejaba ya una textura superficial no favorable, ¿no? Entonces esa se descartaba. Así. Pero era más esas pruebas de proceso. Y una duda también que me quedó respecto a qué velocidad de viento se requiere para que esta aspa en el aerogenerador pueda funcionar. Sí, gracias. Esta máquina está diseñada para una velocidad nominal de 10 metros por segundo. Eso es lo que necesita para operar en su potencia nominal. Estas máquinas pueden empezar a producir energía a los 3 metros por segundo, pero van a producir poca energía. A los 5 metros van a producir un poquito más, a los 7 más, a los 10 producen su potencia nominal. Entonces, esta máquina se diseñó bajo las condiciones de la ventosa en Oaxaca. Tiene una clase 1, que es la mejor calidad, que se basa en los 10 metros por segundo en su velocidad promedio, pero que también tiene esa zona es tan buena que la clasifican como especial. Entonces se diseña para esa velocidad. Entonces las aspas deben de resistir la fuerza que produce el viento en esa magnitud, ¿no? Y todo el proceso de diseño de la máquina se basa en esa velocidad de diseño. ¿Sí? Gracias. No, al contrario. Gracias por la presentación, Isaac, o doctor Isaac. Mi pregunta es, usted dice que esta máquina está diseñada para comunidades y que la puede comprar una comunidad. ¿Cuál es el costo estimado de esta unidad y cuál es el mercado que ustedes midieron para esta innovación? Sí, gracias por la pregunta. Mire, es decir que la puede comprar una comunidad, obviamente sería a través de un apoyo de gobierno, pero es alcanzable, ¿sí? O sea, las grandes empresas como Vestas, Siemens, Gamesa, etcétera, no venden una sola máquina, venden por lotes de máquinas, ¿no? Y rebasan los millones de dólares. Entonces, una comunidad, un municipio difícilmente puede alcanzar esos costos. No está dirigida a ese mercado. Esta máquina es de energía distribuida. Entonces puede tenerse una máquina. Y obviamente a través de un financiamiento, un apoyo de gobierno es como sería. El precio
de esta máquina no lo conozco y seguramente como está en fase de diseño, se está trabajando. Se va a determinar, pero sí se tiene información de cuáles son las comunidades que no tienen energía, pero que deben de tener el recurso eólico. Sí se hizo ese macheo, el INEL lo hizo, entre cuáles son los municipios que tienen recursos y que puede implementarse esta tecnología. Porque aunque no, si la comunidad tiene necesidad energética, pero no tiene viento, pues no se podría, ¿no?, implementar. Ahorita mencioné una comunidad, pero también puede ser hacia un fraccionamiento o hacia granjas, por ejemplo, un conjunto de granjas, ¿no?, que puedan comprar esta tecnología. Que igual sigue siendo bastante elevado el costo, me imagino. Seguramente sí, Como pero para más un- alcanzable, ¿no? Con un programa. Sí, Muy sí bien. sigue siendo. Sí son máquinas, pues costosas, ¿no? Más o menos, para una idea, esta es 1.2 megawatt. Pero máquinas, por ejemplo, de los 50 kilowatt o de los 25 kilowatt, no sé, pueden andar alrededor de una de 25 kilowatts, no sé, los 300, 400, 500 mil pesos. ¿Sí? Y Sí. también es cierto, entre mayor es la capacidad de la máquina, también es más económico el kilowatt producido. Porque entonces me llama la atención que esta empresa que estaba dentro del consorcio terminó saliéndose porque el mercado no se le hizo atractivo, porque No, sus no. expectativas no se cumplieron. No. Fue una empresa que desafortunadamente no tuvo buenos manejos basados en las reglas de operación del proyecto, ¿no? Del fondo. Mm, Y entonces por eso no continuó. ok. Sí, pero no nada de cuestiones de una oferta no atractiva. Gracias. Sí, buenas tardes. Una pregunta, estas aspas, me parece que tú estás más enfocado a la fabricación de las aspas, diseño y fabricación de las aspas. Sí. ¿Estas aspas hay posibilidades de poder utilizarlas en otra máquina? ¿No exclusivamente en esta? No, es una muy buena pregunta. Cada aspa es única para la máquina. No podemos, de hecho, el diseño de una máquina parte del diseño del aspa. Esta es una buena pregunta porque uno podría decir, pues mejor hay que comprarlas, ¿no? Si se quiere tener la máquina lo más pronto posible o inclusive ya en una fase de un producto comercial, ¿no? La realidad es que el INEL investigó y no encontró nadie que pudiera fabricar un aspa para esta máquina en particular. Entonces, si yo voy a comprar una máquina o yo voy a diseñar una máquina, no puedo intercambiar las aspas de una en otra, salvo sea el mismo modelo, ¿no? Y la misma marca y modelo. Pero si son aerogeneradores de la misma capacidad, pero de una empresa y de otra, no se pueden combinar porque su diseño está basado en el aspa. Yo lo pensaba más que nada porque a lo mejor fabricar más aspas para algunos otros generadores, de tal manera que sea más barato fabricarlas acá que tener que importarlas de otro país. Sí, no, esta parte sí es muy restringida en ese sentido. De hecho, fíjense, para comentarles, el diseño de esta aspa, para diseñar esta máquina se basó en un diseño de una aspa china. ¿Sí? Y esa aspa china, cuando empezó el proyecto, sí se conseguía, pero después de pocos años sacó esta empresa del mercado su aspa y se hizo un estudio para ver dónde, otra aspa de otro aerogenerador y no fue factible. Por eso se fue hacia la fabricación, ¿no? Desde el diseño y fabricación. Entonces no es así. La aspa no es un componente intercambiable porque depende mucho de eso el diseño.
Sí hay intentos, y más bien sí hay, por ejemplo, la empresa Gamesa sí maneja algunos módulos, pero no en aspas, en torres, por ejemplo. Sí le puede intercambiar una torre de un modelo que tiene a otro modelo, pero aspas no. Es como un diseño único. Sí, porque cada aspa produce ciertas magnitudes de carga y entonces esos son los valores que utiliza la máquina para diseñar. Pues cambio el aspa, cambian esas fuerzas, inclusive los modos de vibración y todo. Sí, gracias por la presentación. Gracias. Bueno, ustedes han estado enfocados en el desarrollo de las aspas. Sin embargo, la máquina pues tiene diferentes componentes y algunos deben ser bastante complejos. Sí. Ha sido un proyecto de mediano a largo plazo. Sí. ¿Cuándo podríamos considerar que vamos a tener ya operando esta máquina eólica mexicana? Sí, sí, gracias. Mire, ahorita nosotros estamos trabajando en el prototipo del aspa, pero ya el BID está promoviendo y se está acercando, por ejemplo, a CONACYT en la siguiente fase, que es esa parte. De hecho, esta máquina, con el proyecto CENER CONACYT y CENEólico, ya se tiene fabricado lo que es esto que le llamamos cubo, lo que es el tren de potencia, la caja multiplicadora, el generador, la torre. Ya está la torre, ya está la cimentación. Ahorita se están fabricando las aspas. El BID está acercándose al CONACYT para que en la siguiente fase del proyecto se integre todos esos componentes. Y obviamente nosotros estamos trabajando en unas aspas prototipo. Haría falta las aspas funcionales, que se basan en estos resultados de este proyecto. Entonces, el tiempo, ¿cuánto puede ser el tiempo que falte para que esto pueda ser funcional? Pueden ser en estimaciones, si se tuviera el recurso, alrededor de 2 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la normativa pide que debe ser 1 año el que se ensaye esta aspa. Durante todo 1 año se debe de estar probando, hacer diferentes pruebas para poderla certificar. De hecho, en el proyecto se está trabajando la certificación, pero solo del diseño, no de la máquina. Ese sería el siguiente paso. Ahora, ¿por qué es importante una certificación? Porque primero me asegura que se hizo bajo normativa y que es confiable. De hecho, se trabaja la confiabilidad en estas pruebas. Entonces, si se tuviera el recurso, estimo yo que de 2 años podría hacer eso. Poder ver esa máquina eólica. Bueno, hablando específicamente de las aspas, ¿se ha estimado cuánto es su tiempo de vida? Sí, se diseñan para 20 años estas aspas, inclusive la máquina. Ese es su tiempo de vida y en los análisis se utilizan software especializados para las aspas. Ahí se etiqueta esa duración de 20 años. No más. Después de eso puede ser costoso su reparación. En Zoom tenemos 2 preguntas. Sí. El doctor Eduardo, ¿cómo piensa hacer negocio el CIATEC con este proyecto? Bueno, gracias. CIATEC fue contratado por el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. De hecho, todo este desarrollo de tecnología es del INEL. Lo que el INEL pretende es transferir esta tecnología a una empresa mexicana. Pueden ser, yo no conozco hasta allá, pero pueden ser desde vender el paquete tecnológico o de licenciarlo. Pero ese es ni tanto CIATEC, ni tanto CIDES, ni el INEL. Fabricaríamos nosotros estas máquinas, no es transferir la tecnología. ¿Cuál es la ganancia de estos centros o del INEL? De todos, es que se licenciaría, se vendería, se transferiría, y después viene un mercado de consultoría, de asesoría en este negocio.
Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de parte del doctor Juan Hurtado. ¿En qué punto está el desarrollo? ¿Qué tan lejos estamos de ver este aerogenerador funcionando y de qué depende? Sí, gracias. Actualmente estamos desarrollando las aspas prototipo y estas 2 aspas prototipo van a estar listas en mayo de este año. ¿Sí? Como les comentaba, actualmente ya el INEL tiene muchos de los componentes. Yo estimo que deben de tener alrededor del 60-70% de los componentes. Por ejemplo, ya tienen el generador eléctrico, ya construido. También tienen una caja multiplicadora. También tienen este caballete. Es más, tienen hasta este componente que se le llama chasis. Tienen la torre. Tienen la cimentación. Tienen el cubo. El cubo es la parte mecánica que une a las aspas con la máquina. ¿Sí? ¿Qué falta? Faltan las aspas. Falta la nariz, que es una cubierta también de fibra de vidrio que cubre a la conexión de las aspas. Falta también la góndola. Falta también la parte de la integración de todos los sistemas. ¿Sí? Falta el control. Falta las pruebas. Entonces, depende del recurso. Depende de tener recursos. Como les comenté, el BID ya se está acercando al CONACYT para poder promover y tener recursos. Y de eso dependería. Los especialistas hay especialistas en el mismo nivel, en el CIDESI, en el CIATECU, e inclusive puede haber especialistas también. Ok, tenemos otra pregunta del doctor Eduardo Castillo. Sí. ¿Cuál ha sido el costo de este proyecto? El costo del proyecto, yo podría comentar solo la parte de CIATEC. Y puede estar alrededor de los 15 millones de pesos esta vez. Sí, en números muy gruesos. No conozco ya los otros costos. Gracias. Bueno, pues no habiendo más preguntas, le damos las gracias al doctor Isaac Hernández por haber dado esta charla tan interesante y le hacemos entrega de un reconocimiento. Muchísimas gracias a usted. Bueno, pues esto sería todo por hoy. Nos vemos entonces el próximo martes, misma hora y mismo canal. Hasta luego. Gracias.